Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 6 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos hoy en el devocional número 74 de esta serie. Una dosis diaria de amor al prójimo se llama nuestro devocional de hoy y algunos más de mañana y pasado mañana se llamarán así también. Una dosis diaria de amor al prójimo, basados en Marcos 12, 18 al 34. Hoy leeremos solamente la primera parte, pero hagamos una vez más nuestro repaso de los principios que hemos aprendido para permanecer en Cristo. Compromiso con el Señor, renovarnos en su Espíritu, inspirarnos en su palabra y santificarnos por su gracia. Ahora estamos en la letra T, que nos recuerda que todos los días debemos realizar alguna tarea en su nombre. Una tarea espiritual, una tarea para beneficio de otros, una tarea de ayuda, de auxilio, de enseñar el mensaje de salvación, de compartir con alguien la esperanza. El pasaje que hoy nos ocupa nos vuelve a narrar una discusión del Señor Jesucristo, o más bien de la gente, de los religiosos de aquella época con el Señor Jesucristo, una discusión teológica. Recuerden, algunos de ellos lo único que querían era meter al Señor en problemas, nunca lo lograron, pero no querían saber más, querían meterlo en problemas, querían confundirlo o hacer que dijera algo para que la gente dejara de seguirlo. Nunca lo lograron. Siempre le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí, o sea, le salió al revés. Más fama le dieron al Señor. Leamos el pasaje y escuchemos y encontremos algunas enseñanzas. Dice así: Entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia de su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó su mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, pues que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces Jesús les dijo: ¿No es por esto que erráis, porque no conocéis las Escrituras ni tampoco el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios desde la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros erráis mucho. Esta controversia tiene que ver o tiene su origen en las serias diferencias teológicas que existían entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran la aristocracia de los judíos de entonces. La mayoría de los sacerdotes o levitas eran parte de ellos, de los saduceos. Eran colaboradores con Roma con el fin de no perder su estatus. No creían en la eternidad, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Al no creer en la eternidad, negaban toda idea de resurrección. De ahí que fabricaron el hipotético caso de una mujer cuyos esposos, hermanos entre ellos, mueren sin darle hijos. Además usaron la llamada ley del matrimonio del levirato, en donde se estipulaba que para no dejar sin descendencia a un hombre y para no permitir que la herencia de la familia se perdiera, y entre paréntesis, para no permitir que la mujer quedara en desamparo total, un familiar cercano debería tomar a la viuda y darle hijos. Era evidente que creían que el cielo era una experiencia semejante a la de la tierra. Esto es como en todas las religiones y culturas. La gente no puede entender que exista una diferente experiencia de vida, otra dimensión de relaciones en la eternidad. Es decir, la gente piensa que el cielo va a ser igualito que acá todo. De cualquier manera, el Señor le responde esta pregunta y una vez más nos enseña cosas valiosas a nosotros. ¿Cuáles son las enseñanzas? Vayamos una por una. Número 1. Existe una gran diferencia entre la experiencia de vida en la tierra y la del cielo. Los Pieles Rojas creían que el cielo era un lugar de cacería, que allá se iba a andar de cacería por todas, cazando venados y osos. Los vikingos hablan de un lugar donde estarían peleando todo el día y el día siguiente. Es más, en su cielo de los vikingos decían que los muertos en batalla resucitarían al otro día para seguir peleando por la eternidad. Es evidente que les gustaba mucho eso de la guerra, los pleitos, las luchas. Los maometanos creen en un lugar donde a los hombres se les concederán todo tipo de placeres sensuales y disfrutarán de la riqueza. Sin duda que cada quien se fabrica el cielo que le gustaría tener.
Pero Jesús nos aclara una cosa, la eternidad será diferente. No nos aclara perfectamente cómo, porque es imposible que sepamos cómo, porque no tenemos experiencias en nuestra experiencia humana que se parezcan a lo que va a haber en la eternidad y por eso no hay punto de referencia. Pero una cosa sí es segura, será una experiencia distinta a la de la experiencia en la tierra. Por eso el Señor le dice, ¿qué les pasa? ¿No saben, ignorantes? Que no será un asunto como acá en la tierra, casarse, darse casamiento, hermanos, y vas al Oxxo a comprarte un refresco. No es igual que en la tierra, es lo que el Señor les quiere decir. En segundo lugar, existe una vida más allá de esta y la Escritura lo prueba. Ya dijimos que los saduceos no creían en la eternidad y por lo mismo no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos. Solo creían en el Pentateuco. Los saduceos solo creían en el Pentateuco. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, y argumentaban que en ellos no se hablaba de la eternidad. El Señor les da un argumento incuestionable. Ya que creían en el Pentateuco y lo consideraban infalible, el Señor les cita Éxodo 3:6, el segundo libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, capítulo 3, versículo 6, en donde se aclara que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Dios dice esto, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob hace bastante tiempo que han fallecido. Y entonces el Señor culmina con una declaración, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si es así, estos patriarcas deben estar vivos en algún lugar. Luego entonces la resurrección es un hecho verdadero. No hubo argumento que lo pudieran contradecir. La verdad dejó callados a todos, aunque en sus corazones solo planeaban destruirlo. No le podían refutar, pero hay gente a la que no le importa que le demuestres que está equivocado. No le importa porque no es el punto. El punto es que quiere contradecir porque tiene su propia idea y no está dispuesto a cambiar nada. Y así estaban estos necios. No importa cuán molestos estén los hombres o las mujeres de nuestro tiempo con la religión o los malos ejemplos de algunos cristianos. No importa cuánto se enfurezcan o se esfuercen en rechazar la realidad de un destino eterno. Jesús declara que ciertamente hay una vida después de esta para la que debemos prepararnos. Es decir, allá la eternidad será muy diferente a la tierra, pero además hay una eternidad. Habrá un lugar, condición, circunstancia donde habré de ir después de esta vida. ¿Qué debemos hacer con esta información? Número 1, llenémonos de esperanza. Lo que ahora estamos viviendo no es todo. Tal vez estamos viviendo algo muy lindo, una experiencia muy hermosa, tal vez algunos de nosotros estamos experimentando un placer muy grande, una felicidad muy grande, pues ¿qué creen? Pues allá hay más felicidad que esto. Ni se compara esto ni tantito. Y tal vez algunos estamos pasando tribulaciones, dolores, tristezas y decimos ya que se acabe. Como dice esa canción, o por favor paren el mundo que me quiero bajar. Tal vez estamos en esa condición, pues llenémonos de esperanza porque ¿qué cree? Esto no es todo. Esto que estamos viviendo no lo es todo, habrá más. En segundo lugar, ciertamente hay otro lugar, estado o condición al que habremos de llegar después de esta vida. Ciertamente lo hay, el Señor promete eso. También lo dijo Él en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que ciertamente hay otro lugar, estado, condición, al que habremos de llegar después de esta vida. Y digo estado, condición, porque ciertamente eso del lugar es una experiencia geográfica, es una experiencia que tiene que ver con nosotros, los seres humanos, con nuestro universo material. Pero aquello celestial, que no sabemos cómo será porque no lo podemos comprender, seguramente no es lugar geográfico precisamente, sino estado, condición, por eso decimos esa palabra. Pero además, no sabemos cómo será la eternidad, pero 3 cosas sí sabemos. Número 1, que estaremos vivos y conscientes de quién somos. Número 2, que será una vida plena y feliz. Y número 3, que iremos ahí por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Y número 4, debemos prepararnos para esa vida siguiendo al Señor. Y me refiero a 4 de los números grandes que estábamos diciendo. Llenémonos de esperanza. Ciertamente hay otro lugar, estado o condición donde debemos de ir. No sabemos cómo será, pero 3 cosas sabemos. Y número 4 de eso, debemos prepararnos para esa vida siguiendo al Señor. Así que les propongo, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar una tarea significativa en este día. Recordémoslo por medio de las primeras 5 letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad y tarea de vida. Espero que esto sea útil para usted, hermano o hermana, y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.